Hola a todos, buenas tardes. Por favor, les pido si me están escuchando y me están viendo bien, que nos coloquen en el chat si me pueden escuchar y ver. Así comenzamos. Me parece que sí. Así que vamos a comenzar. Bienvenidos a todos. Gracias por estar acá con nosotros un día más en este espacio de webinar. Hoy vamos a estar hablando de un tema súper interesante, que es cómo seleccionar a los mejores candidatos y no morir en el intento. Y para eso vamos a estar conversando con una invitada súper especial, Marines Díaz, que ya la voy a estar presentando con más detalle, pero ya ahí la podemos ver en pantalla, que nos va a estar contando todo. No sé si la fórmula mágica, porque casualmente estábamos hablando de que no existe una fórmula mágica para seleccionar a los mejores candidatos, pero sí es verdad que hay buenas prácticas y hay algunos consejos que nos va a poder dar para lograr el cometido de seleccionar a los mejores candidatos y no morir en el intento. Como saben, desde Alchemy estamos comprometidos con transformar la manera de incorporar talento en las empresas y nuestra idea es ser un puente entre esas personas que están buscando una oportunidad laboral y las empresas que están buscando cubrir ciertas posiciones, ¿no? Entonces, en base a eso, por supuesto, nuestra misión, y la hemos venido repitiendo en los últimos tiempos bastante porque realmente estamos muy enfocados en eso, es democratizar el acceso a las oportunidades laborales y para ello hemos creado varias soluciones que seguro de algunas de ellas estaremos hablando el día de hoy, porque a través de la tecnología aplicada a la certificación y entrenamiento de habilidades estamos transformando esta manera en que las empresas contratan talento. Así que, pues nada, no quiero dar mucho más preámbulo porque realmente quiero aprovechar a Marinés, que la tenemos el día de hoy acá con nosotros, para poder hablar del tema de cómo seleccionar a los mejores candidatos y no morir en el intento. Marinés es recruiter IT y hunter en Randstad y además, bueno, lujazo tenerla acá porque tiene bastante experiencia seleccionando a los mejores. Marinés, bienvenida, gracias por estar acá con nosotros. No, por favor, Irma, gracias a ustedes por invitarme. Para mí es un placer estar acá y bueno, compartirles algunas técnicas, ¿no? Como decías vos, quizás no la fórmula mágica del éxito, porque en realidad no existe la fórmula mágica, pero sí algunas buenas prácticas y ayudarlos obviamente a lograr esos objetivos que siempre es cubrir la vacante, ¿no? Así es. Aprovecho antes de comenzar, comentarles a todas las personas que nos están viendo que a través del chat van a poder dejarle preguntas a Marinés con respecto al tema y vamos a avanzar con las preguntas que ya nos fueron dejando en el formulario de participación, que hay preguntas súper buenas, te adelanto Marinés, que vas a tener que contarnos bastante. Pero creo que está bueno comenzar con una que me llamó muchísimo la atención y que está bueno hacer esa definición, ¿no? ¿Qué entendemos como mejores candidatos o candidatas para una posición? ¿Qué es lo que tiene que tener esa persona para ser la mejor o el mejor? Bien, bueno, buena pregunta. Creo que respondiéndola de una forma muy corta, básicamente que haga match, pero no solamente con lo técnico, que siempre uno ve en la job description o en el relevamiento del perfil cuando hablamos con el tech leader, sino también que le interese el proyecto, que le interese el desafío, que pueda hacer match con ese fit cultural, ¿no? Que se vea en la empresa. Porque en todo caso, siempre hay muy buenos talentos, hay un montón de grandes profesionales, pero el tema está que haga el match también con esa otra parte, con la visión, con la misión, con los valores, con el equipo también, que sea una persona que pueda adaptarse a ese equipo. Así que creo que la persona correcta, honestamente, hace match con esos tres elementos, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, coincido contigo porque cada vez se ve más que no es solamente la habilidad técnica, porque de hecho en el rubro IT se piensa que la persona solamente tiene que, por ejemplo, saber desarrollar, pero también son fundamentales las habilidades blandas, poder comunicarse efectivamente, poder trabajar en equipo, poder realizar distintas tareas con distintas personas y poder lograr los objetivos de la empresa, ¿no? Y eso va mucho más allá de saber desarrollar, por ejemplo, en el caso de la industria IT. Así que creo que sí son como varios los elementos que engloban a este mejor perfil o el mejor talento, ¿no? Para ser seleccionado para una posición. Y hablando un poco Claro. de eso, puntualmente de la industria de la tecnología, desde tu punto de vista y la experiencia que has tenido como IT recruiter,
¿cuáles crees tú que son las dificultades del mercado actual para conseguir talentos en Haití? Bueno, un montón. Creo que primero es poder entender básicamente que trabajamos en una industria donde hay pleno empleo, ¿no? Y generalmente, siempre, por no decir casi siempre, tenemos que buscar talento que no está disponible, ¿no? Talento que ya está contratado. Hay muy pocas vacantes, pero por suerte hoy en día hay más vacantes junior también. Yo he tenido un montón estos últimos meses, pero generalmente siempre buscamos talento que ya está contratado. Entonces, hay más oferta realmente de talento disponible, ¿no? Sobre todo acá en Latinoamérica, que también sabemos que muchas veces pueden trabajar desde Argentina 100% remoto y ya competimos también con otra moneda, ¿no? Entonces, para mí la principal dificultad que tenemos hoy en día es tener talento que le interese realmente la propuesta, porque como te decía, talento hay. El tema está en que esté disponible, ¿no? Y Sí. bueno, ahí juega mucho también nuestro rol como recruiters o como sourcers o como talent, de decir, bueno, ¿qué hago entonces para encontrar ese talento que no está disponible? Es como cambiar este pensamiento, ¿no? De decir, bueno, antes los candidatos en otras industrias competían entre sí por una propuesta laboral. Acá no pasa eso. Acá somos Sí. nosotros quienes competimos entre nosotros para robarnos a ese talento, ¿no? Tal cual. Y justo con eso que estás diciendo, y fue una pregunta que se repitió un montón y creo que es el momento ideal para hacerla, es ¿qué ofrecerles a esos talentos Haití que de repente los beneficios, la empresa no tiene los mejores beneficios del mercado, pero tiene una posición en la que pueden crecer, en la que realmente van a poder hacer fit con la compañía? ¿Qué les ofreces, no? Siendo tan competitivo el mercado, ¿cómo haces para atraer a los mejores con unos beneficios, con lo que tienes a mano, digamos, que no puedas de repente Claro, competir con una moneda extranjera, pero que tienes un paquete interesante? bien. Bueno, primero en principal es vender el proyecto, por así decirlo, ¿no? Yo siempre digo que nuestro rol también tiene un poco de esta parte de la venta, ¿no? Entonces, encontrar perfiles que uno sepa que realmente les va a motivar este desafío o este proyecto. Hace poco, por ejemplo, tuve una vacante en la cual van a tener que trabajar con tecnologías un poco más no tan modernas, por así decirlo, y yo lo que hacía era vender el proyecto. Mira, quizás acá no vas a trabajar con lo último, pero vas a ser referente. Por más que vos tengas un año, meses de experiencia, la idea es que vos te conviertas en referente, ¿no? Y ahí está el factor también diferencial. Para mí es como clave poder entender eso, ¿no? ¿Qué es lo que estoy ofreciendo a esa persona para que le interese? Más allá del sueldo, que sabemos que todos nos movemos por un sueldo también y por beneficios, sino buscar gente que de una u otra forma quiera estar en ese lugar porque le interesó el proyecto o la empresa. Para mí la clave es por ahí, digamos, y siempre lo que hago es ser muy honesta y decir, bueno, esto te estamos ofreciendo y acá es una elección mutua. Si a vos te interesa, bienvenido, digamos, tu participación en este proceso y si no, las puertas siempre quedan abiertas, pero es lo que tenemos hoy. Sí, tal cual. Coincido con que el proyecto hace la diferencia y puede ser un atractivo importante para seleccionar a ese perfil que te haya gustado tanto, pero que de repente tiene otras propuestas en mesa. Ahora, Marinés, una vez que tienes ya un proyecto, sabes que tienes que hacer una búsqueda, ¿qué técnicas y estrategias utilizas a la hora de buscar este talento y cuáles fueron las que mejores resultados te han dado hasta el momento? Bien, bueno, yo si quieren les cuento brevemente. Yo arranqué siendo freelance, así que muchas de las cosas que aprendí las fui aprendiendo en el camino, ¿no? Con el tiempo me di cuenta que yo usaba una forma de hacer sourcing estratégico, por así decirlo, y hoy en día también doy cursos y charlas sobre eso, mentorías, que va más allá, es como que tenemos en cuenta varios elementos, ¿no? Yo te armo un plan de acción realmente para disminuir los tiempos del proceso, digamos, del embudo de selección. Entonces, primero entiendo el perfil, pero entenderlo, como decía, no solamente lo que dice la job description, sino también, bueno, qué es lo que quiere el líder, ¿no? ¿Y por qué está pidiendo eso? ¿Qué tareas va a hacer la persona? ¿Hay un plan de carrera? ¿No hay un plan de carrera?
entender también las habilidades blandas que tiene que tener esa persona, como vos decías, ¿no? No solamente lo técnico, una persona que sea proactiva, una persona que quiera trabajar en equipo, una persona que quizás le guste un poco más el trabajo autónomo, pero bueno, ¿cómo tiene que ser? Y en base a eso siempre busco perfiles modelos, perfiles, no le quiero decir ideales, pero más idóneos, ¿no? Siempre dentro de la empresa en la que tengo que reclutar o cubrir la vacante. Y entiendo también un poco la cultura. Viste que muchas veces pasa que uno dice, bueno, si tengo que buscar, por ejemplo, ¿no? Para Mercado Libre, bueno, ¿en qué empresas voy a tener que hacer hunting? Que medianamente tengan una cultura similar. Así que armo todo un plan de acción con una diversidad de variables, entender también el salario, si yo tengo una propuesta en pesos y sé que una empresa paga en dólares y muy difícilmente pueda robarme ese talento. Y ya estoy, digamos, como, no le quiero decir perder el tiempo, pero estoy jugando con mi tiempo y porque a lo mejor no sea una propuesta atractiva para ese talento, ¿no? Así Sí. que como que armo varias variables, armo realmente, digamos, toda una estrategia, un plan de acción y recién empiezo a buscar el talento. Casi siempre me demoro 2 días en armar todo esto, pero prefiero optimizar mi tiempo en eso y después buscar al talento y no decir, bueno, salgo a buscar por buscar, porque puede que en ese buscar por buscar no sea tan asertiva. Sí, 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 tal cual. Tal cual, me parece que conocer y entender bien la posición hace la diferencia a la hora de buscar perfiles. Hace un par de semanas estábamos hablando también con otra persona que trabaja en recursos humanos y me decía eso, ¿no? Que para ella era fundamental poder delimitar bien el alcance de la posición y qué era lo que requería de esa persona para poder afinar mucho más esa búsqueda, ¿no? Y que efectivamente pudieras conseguir a los mejores candidatos en base a la posición, ¿no? Que se está buscando. Muchas veces se comete el error de ir directamente a reclutar de manera más amplia en el mundo IT sin darle como el detalle a ese perfil que realmente necesita la empresa. Sí, y también salir de la zona de confort, por ejemplo, de decir, bueno, este perfil lo voy a buscar por LinkedIn solamente, porque a mí me ha pasado, nosotros tuvimos un proyecto bastante complejo y a lo Sí. mejor al talento podía encontrarlo, no sé, por Stack Overflow, por GitHub, así que también para mí es por ahí, cuando trabajas en este sector, entender que tenés otros motores para buscar a ese talento también, ¿no? Y no quedarnos solamente con LinkedIn, que en LinkedIn obviamente estamos todos, si bien es la principal herramienta y fuente, también está bueno por ahí ir un poco más allá y encontrarlos por otros lugares. Sí, esa podría ser un buen tip, porque creo que todo el mundo se enfoca mucho hoy en día en LinkedIn, ¿no? Es como, ese es el lugar en donde voy a buscar y quizás ese es uno de los errores principales, no utilizar la herramienta, porque por supuesto que es muy importante, pero quizás complementarla con otras que te puedan dar, de hecho, un perfil mucho más específico de lo que estás buscando, ¿no? Sí, tal cual. Y también conocer el mercado, pero el mercado en este sentido de decir, bueno, si yo estoy buscando un Python developer 100% remoto en Latinoamérica, ¿dónde puede ser que haya más Python developers? O sea, ¿en qué país, no? Y también ir como headhunters a esa localidad o a esa zona diciendo, bueno, sé que acá voy a encontrar más talento porque hay más perfiles calificados. Pero Mm. sí, realmente salirse de la zona de confort, de decir busco solamente en LinkedIn, para mí es una técnica que está bueno aprenderla, porque bueno, siempre me preguntan, ¿LinkedIn Recruiter te parece que es lo mejor o no? Te da resultados, pero también si buscas por otros lugares tenés resultados. Buenísimo. Así que bueno, todas las personas anotando ese nuevo tip y las otras herramientas que también mencionaste que utilizas para conseguir esos mejores perfiles en Haití. Marines, te tengo acá otra de las consultas que nos dejaron a través del formulario. ¿Existe alguna herramienta para evaluar el potencial del candidato? Porque obviamente estamos hablando de que es necesario tener habilidades técnicas para posiciones en tecnología, pero ¿cómo corroboras que una persona sabe efectivamente lo que dice saber, no? Claro. Bien, bueno, hace poco tuvimos una vacante
Hasta el momento la única herramienta que hemos utilizado es Alkimetrics, realmente. Eran vacantes juniors, yo obviamente creé, digamos, el test para medir específicamente, como vos decís, esas habilidades técnicas, ¿no? Bueno, en base obviamente al perfil o al rol, ¿qué queremos medir? No sé, Python, SQL, lógica. Para nosotros fue bastante efectivo, es más, uno de los chicos ya está trabajando, está contratado, así que Bien. bueno, realmente por el momento es la única, también creo que depende mucho del manejo de los procesos, ¿no? De lo que quiere, digamos, la empresa, pero bueno, en nuestra experiencia o en mi experiencia con Alkimetric puedo decir que fue efectiva. Excelente. Bueno, para los que nos están escuchando y de repente no saben qué es Alkimetrics, como les comenté al principio, en Alchemy hemos creado varias soluciones para hacer este puente entre candidato, empresa y además también enfocar la selección de las personas a través de habilidades reales. Alkimetrics es nuestra plataforma de evaluaciones en línea que permite evaluar no solamente perfiles técnicos como los que estamos hablando más para trabajar en tecnología, sino también permite evaluar CRM, marketing, ventas, en Excel, inglés. Hay distintas temáticas en las que se podría evaluar un talento para poder eliminar sesgos, que es como una de las cosas también que seguramente como reclutadora te ha tocado lidiar, ¿no? Con esos sesgos naturales que tenemos todos los seres humanos a la hora de entrevistar a una persona. Pero bueno, también permite que el talento demuestre sus habilidades reales, ¿no? Y demuestre lo que sabe y que sean sus conocimientos los que hablen por ellos. Entonces, un poco era lo que decíamos al principio, ¿no? Que íbamos a estar hablando de algunas de las herramientas que pueden ser ayuda para todas esas personas que están buscando perfiles o los mejores perfiles para una posición que tengan abierta dentro de la empresa. Voy con otra de las preguntas que tengo por acá y creo que Dale. es bastante que ver con lo que hemos estado hablando de más allá de las habilidades técnicas, ok, estas habilidades soft que debe también tener un candidato. ¿Cómo evalúas esas habilidades? ¿Cómo las detectas en una entrevista? Bien, bueno, yo creo que yo soy como muy millennial en ese sentido. Yo los dejo hablar. O sea, para mí no es una entrevista, es un meeting, es una elección mutua. Entonces acá yo te quiero conocer, vos querés conocer la propuesta y la idea es, obviamente, poder medirlas, pero siempre desde el lado humano, ¿no? No como diciendo, bueno, esto está mal o esto está bien, sino, a ver, contame qué te apasiona, qué te gusta de tu profesión, por qué terminás acá y no en otra profesión, ¿no? O por qué terminás siendo, por ejemplo, no sé, DevOps y no un perfil de infraestructura, pero otro tipo de perfil. Siempre me gusta como que me cuenten un poco y básicamente para mí la mejor herramienta siempre ha sido como ser un poco más desestructurada, ¿no? Yo tengo por ahí preguntas que si algún candidato me esté escuchando, a veces le pregunté, bueno, si viene el genio de la lámpara y te dice cómo tendría que ser tu trabajo ideal para vos, cómo lo creás, digamos, ese trabajo, ¿no? A mí me gusta un poco más no ser tan estructurada porque creo que uno no se relaja y vos te sentís realmente evaluado. Para mí la persona cuando se distiende realmente termina mostrando su verdadero yo, sus verdaderas habilidades y en lo personal es lo que me resulta. Y hasta relajándose, porque a veces, y yo creo que eso ha cambiado mucho en los últimos tiempos, las entrevistas, salvo que sea una entrevista ya para una parte más técnica, pero esa primera instancia con recursos humanos, ya son entrevistas un poco más relajadas, ¿no? Son más una conversación para que las personas realmente puedan mostrar lo que saben, porque al final todos somos seres humanos, todos sufrimos de nervios, todos cuando nos sentimos evaluados nos ponemos nerviosos, entonces por supuesto que al poder ser una conversación más distendida va a poder mostrarse realmente como es y poder mostrar sus habilidades desde la parte más blanda, ¿no? No las habilidades técnicas, sino ya cuáles son sus habilidades sociales, si se quiere. Sí, tal cual. Por ahí les pregunto, no sé, algo que vi obviamente en el currículum. Bueno, ¿qué crees vos que me diría hoy tu compañero de equipo sobre vos, no? Uh Quizás -huh. por ahí sí le hago ese tipo de preguntas o, por ejemplo, me querés contar algo tuyo que vos digas, esta es mi habilidad estrella porque la sentís que es muy innata o la gente también te lo dice.
pero siempre es como que soy más relajada y realmente voy con ese plan de te queremos conocer y se los explico. La idea no es evaluarte, es más, lo agendo como meeting. La idea es conocerte, que vos también elijas estar acá, ¿no? O elijas esta propuesta. Eso hace que se relajen un montón, se distiendan, obviamente, y por ahí me terminan mandando mensajitos, me gustó mucho, fue súper empática, y creo que también lo valioso para uno que trabaja como en estos roles es después recibir ese feedback, ¿no? Que la persona se sintió cómoda, que cuidamos su experiencia, por así decirlo. Sí, tal cual. Y yo creo que lo que dijiste es fundamental, ¿no? Desde el lado de las empresas, entender que no es solamente la empresa buscando una persona que cubra la posición, es que esa persona también tiene que elegir estar en la empresa y ser parte de. Y creo que es fundamental, ¿no? En ese proceso de selección, entender que la elección es de lado y lado, no solamente del lado de la empresa. Tal cual, sí, sí. Yo siempre les digo, después que termino la entrevista, les doy un pequeño feedback con cosas que por ahí, digamos, podrían decirlas diferentes. Yo les digo, yo te escucho sin sesgos realmente y la comunicación acá es clave. Entonces, a lo mejor hay otra forma de comunicar, porque quizás indagando me daba cuenta que quería decir otra cosa, lo que querés decir realmente. También para mí eso es fundamental, darles un feedback cuando termina la entrevista, ¿no? Así sea corto, de 2 minutos, pero que se vayan como con esa experiencia de decir, wow, este momento realmente fue valioso. Tal cual. Excelente, Marinés. Por acá tengo otra de las preguntas que creo que te va a gustar, porque nos vas a poder contar bastante sobre tu día a día, ¿no? Y sobre cuáles son tus técnicas en este sentido de cómo agilizar los procesos de recruiting sin perder la eficacia. Cómo ser rápidos, pero seguir con el objetivo de conseguir a los mejores, ¿no? Claro. Bueno, lo que primero que hago es lo que yo les contaba, tomarme estos momentos para crear mi plan de acción. Y una vez que creé ese plan de acción, empiezo a hacer un sourcing, un hunting. Juego mucho con las cadenas de búsqueda. Intento, por ahí para mí acá no es, vieron que muchas veces dicen, bueno, tenés que contactar, no sé, a 50 personas en un día. Para mí no es cantidad, sino calidad, en el sentido de decir, bueno, la gente que yo estoy contactando, estoy viendo en su perfil de LinkedIn o en su currículum vitae, en su resumen, no sé, en su GitHub, que puede que esta propuesta le interese. Y les mando siempre un primer contacto cortito, conciso y claro, como para decirle, tengo esto para ofrecerte, si querés conversamos 2 minutitos. Para mí lo ideal siempre, una vez que la persona te contesta, es no perder el tiempo y decirle, bueno, ¿querés que te llame? Y ahí empieza la agilidad, ¿no? En el Sí. sentido de que tampoco vamos a llamar a las 8 o 9 de la noche, pero sí llamar en horario laboral y decir, bueno, te llamo, y en ese momento o en ese screening ser los más honestos posibles con el tema de la propuesta. A mí, por ejemplo, no me gusta, es algo personal, preguntarte la remuneración vía chat, porque creo que es muy invasivo, y si vos no tenés información sobre la propuesta, tampoco me puedes decir un sueldo. Pero en ese llamado, si yo tengo la oportunidad de decirte realmente por lo menos un sueldo estimado y preguntarte, ¿te interesa? Porque básicamente considero que lo fundamental siempre es el sueldo, el principal motivo a un cambio. Entonces, como que desde el screening que realizo, intento no jugar con los tiempos. Y le digo, mira, esto tengo para ofrecerte, ¿te interesa? Si te interesa, avanzamos a una entrevista conmigo y si no te interesa, bueno, quedas en nuestra base de talentos para una futura oportunidad, ¿no? Después también en la entrevista intentar ser concisa, pero en el sentido de no volver a hablar de cosas que ya se hablaron, ¿no? Sino por ahí con este plan de conocerte. Y para mí lo ideal siempre son 3 instancias, 4 con lo técnico, quizás no más. Y muchas veces cuando no te dan feedback los líderes, porque a lo mejor están con muchas cosas, presionar un poco ahí porque no solamente es nuestro proceso, sino también el candidato cuidarlo, ¿no? En el tiempo, en el sentido de que no pase tanto tiempo desde nuestro contacto, entrevista con recursos humanos, entrevista con el líder, y después cuando queda ahí como un delay, para mí es horrible, pero para el candidato, digamos, por un sentido de que dice, che, ¿qué pasó con mi proceso? Así que otra cosa que también hago es mandarles mensajito, mirá, estamos demorados, no tengo novedades,
más que nada para cuidarlos. Para mí también es importante la experiencia que se llevan ellos en los procesos. Tal cual. Marines, cuando estás haciendo la entrevista, ¿hay alguna pregunta clave que haces para saber si es la persona correcta para seleccionar? O sea, ¿tienes algún secreto que nos puedas contar? Que nos Algún acerque a la fórmula mágica, la pregunta indicada para saber si es o no es la persona. A ver, ¿alguna pregunta? Yo lo que siempre les pregunto es, ¿cuál es su objetivo profesional o su meta en un mediano o corto plazo? Pero, ¿por qué no? Porque si yo tengo una propuesta que no tiene un plan de carrera, de liderazgo, por ejemplo, y ya sé que a lo mejor por ahí no es porque si la persona realmente tiene ese objetivo profesional o personal, yo no le puedo ofrecer algo que le interese. Entonces es una de las preguntas que casi siempre hago y las repito y les digo es solamente para conocerte un poco más y muchas veces me pongo quizás en ese rol más de coach, de decirle, mira, te estoy ofreciendo esto, ¿vos crees que te va a interesar realmente este cambio? Eh, yo creo que mis entrevistas deben ser como una terapia con Mari, no sé, eso que no soy psicóloga, ¿no? O un coaching con Mari, pero siempre intento ser sincera. Eso sí o sí pregunto. Y también les pregunto, si son personas que ya tienen mucha experiencia, en qué lugar o equipo se sintieron más cómodos y por qué. Con el objetivo esto, ¿no? De conocerlos un poco más, porque si me dicen, mira, me sentí re cómodo en un equipo, que era súper autónomo, que era re extendido, y le estoy ofreciendo una propuesta que a lo mejor el equipo es diferente y puede que también por ahí la persona no se sienta, si ingresa, cómoda, ¿no? O sea, si se Claro. efectualiza el ingreso, no se sienta cómoda. Así que tengo esas dos preguntas como que siempre las realizo, básicas. Después también siempre les pregunto esto, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión? Pero para conocer un poco más de la persona en este sentido de decir, bueno, es por acá el camino, son esas dos. Tiene que ver mucho también con el feeling que tenga la persona que está entrevistando, ¿no? Con esa sensación de compromiso que te pueda transmitir la persona, de interés, más allá de esa Sí, fórmula mágica que decíamos al principio que no existe, ¿no? Que ojalá existiera porque obviamente sería todos los procesos mucho más sencillos, ¿no? claro, yo creo que también la clave está en entender que por algo es un proceso de selección y que van a haber muchas instancias involucradas, hasta hay una multiplicidad de variables, es hasta interdisciplinario. Entonces, como es un proceso, vamos a tener un resultado siempre, pero depende de cómo fue, o sea, cómo le fue a la persona en ese proceso. Quizás con RH le fue re bien, después en la técnica no le va tan bien y bueno, por algo es un proceso de selección, ¿no? Y Sí. siempre hay como un mínimo grado de error porque trabajamos con personas y como vos decías, ¿no? No hay una fórmula mágica. Cuando uno trabaja con personas creo que hay un mínimo grado de pequeñito que está ahí como que puede que sea un error, ¿no? O un Claro. aprendizaje, depende. Tal cual. Marines, ¿cuáles crees que son las nuevas tendencias para el reclutamiento? ¿Qué es lo que estás viendo que se está gestando ahora y que se viene? Bien. Bueno, desde hace tiempo a mí me interesa mucho todo lo que tiene que ver con inbound recruiting, que es una de las técnicas o tendencias que consiste en esto, ¿no? En encontrar o enamorar, atraer, contratar a las personas. O sea, básicamente las empresas lo que tienen que hacer es trabajar un poco más en su marca empleadora, también los electores trabajar un poco más en su marca personal y que los candidatos quieran estar en esa empresa porque se sienten identificados, porque hicieron match desde un primer momento, porque dicen, bueno, yo, un simple ejemplo, ¿no? La gente que quiere trabajar, no sé, en Mercado Libre quiere trabajar ahí y es por algo, porque están bien posicionados, porque han trabajado un montón en su marca empleadora. La gente también que quiera trabajar en Alchemy va a querer trabajar ahí y es por algo. Entonces, como cambiar esta lógica y decir, bueno, dejemos que los candidatos se acerquen a nosotros, nosotros los enamoremos y básicamente tener como ese match orgánico, ¿no? Sí, Eso me gusta sí. mucho. Yo intento aplicarlo con mi marca personal, digamos, para que me manden currículums.
O sea, tu base debe estar interesante, debe ser muy buena. Sí, sí, después pueden googlearla en Tony Jimeno, es un español. Él tiene guías gratuitas realmente sobre todo esto, como para que uno pueda aprender un poco más y decir, bueno, ¿qué puedo aplicar yo en mi empresa, en mi lugar de trabajo? O básicamente si sos freelance, ¿qué podría aplicar para realmente atraer a los candidatos de una manera más natural y no como decir, bueno, yo te estoy buscando? Ser bastante creativos también, ¿no? A mí me gusta crear las ofertas de empleo con cierta creatividad, no decir estamos contratando, sino por ahí decir, te cuento 5 motivos por lo que serías el próximo DevOps de tal empresa, digamos. Salir de la lógica esta de que teníamos de antes, o reclutamiento, ¿no? Más tradicional y pensarlo como ser un poco más creativo, dado que es una industria súper dinámica y nos permite jugar un poco con eso. Sí, bueno, de hecho, Marinés, te cuento ahí en el chat, te están dando o tirando algunas flores, porque nos comenta Adrián que lo logra muy bien esto que estás diciendo del enamoramiento, ¿no? De la marca empleadora, empresas como Globant, como Accenture, que lo hacen súper bien y que hacen que las personas quieran trabajar allí. Y bueno, te dice que estás dando muy buenos datos en esta charla y esa era la idea. Como dijimos al principio, estamos cumpliendo lo que prometimos, no la fórmula mágica porque no existe si no la diéramos, pero sí esos tips y esos datos que pueden ser de interés para las empresas que están queriendo contratar a los mejores, ¿no? Y para las personas que nos están también escuchando, porque sé que es así en el chat, porque están buscando empleo. Bueno, creo que Marinés también ha dado varios tips interesantes para los candidatos. Así que estás dando tanto para la empresa como para el talento y está buenísimo porque tú también estás haciendo ese puente que nosotros tratamos de ser desde Alchemy para conectar talento con empresa. Marinés, estamos llegando casi al final. Me quedan un par de preguntas acá, salvo que alguien quiera dejar alguna otra consulta desde el lado de empresa para Marinés. Y esta creo que va a estar interesante de cuál ha sido tu mayor desafío en cuanto al tema que estamos hablando, ¿no? De cómo seleccionar a los mejores candidatos y no morir en el intento. Bien, bueno, el mayor desafío que tuve en mi carrera fue un proyecto justamente en Randstad Internacional. Fue un proyecto súper desafiante, éramos un equipo bastante grande. Y creo que el desafío venía porque al ser un proyecto internacional, por eso es que a mí me gusta mucho hablar esto de, bueno, entender el mercado, ¿no? A veces nosotros no conocíamos cómo podía ser el mismo perfil en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Sudáfrica, ¿no? Y hablábamos de un mismo perfil, pero tenían sus diferencias. Yo la verdad, y mis compañeros también, pero yo ahí estuve como sourcer, que fue mucho investigar, fue preguntarle a las personas, digamos, realmente que hacían un rol similar, qué es lo que hacen de su día a día, por qué lo hacen así. Buscamos un platform engineer, como para que sepan. Acá Okay. todavía es un perfil como tipo un Site Rentability Engineer o quizás un DevOps. Es como un perfil medio complejo, ¿no? Sí. Entonces, si buscábamos en Argentina, no voy a decir que no habían, simplemente que quizás no había como el perfil que pretendía el cliente, que era obviamente Estados Unidos, ¿no? Así que Sí. fue mucha investigación, fue mucho aprendizaje y también análisis de los outs que nos iba dando. Como decir, bueno, quizás por qué no le gustó Pepito, qué es lo que dice en su out, ¿no? Y que nos explique un poco más y por qué esta persona avanza a otra Claro. entrevista. Hubo mucho análisis. Yo siempre digo, hay un detrás de escena de recruitment que no se ve, que tiene que ver con esto, ¿no? Con un análisis, con un investigar, un entender. Yo no sé cuántos vivos, webinar vi de lo que hacía un platform engineer, y hasta aprendí cómo se dividían en tres, tipo un mismo perfil, como en sus áreas, porque no encontrábamos talento. Fue muy desafiante realmente, hasta que logramos entenderlo y decir, bueno, el camino es por acá en todo caso. Mm. Sí, de hecho, lo que más me gusta de lo que nos estás contando es el aprendizaje que te quedó, porque seguramente hoy en día, cuando vuelves a tener algún perfil complicado, vas a utilizar lo que aprendiste en ese momento, las técnicas que utilizaste para poder cubrir esa posición y al final del día, y esto es como para todos, ¿no? Eso, para todos los seres humanos en general, empresa, talento,
todo es aprendizaje y al final siempre nos tenemos que quedar con eso, ¿no? Que nos da la experiencia del día a día. Sí, tal cual. Para mí hoy en día digo, no voy a decir que soy experta en platform, pero entendí el perfil, conozco un montón de cosas que a lo mejor hace un tiempo atrás no conocía sobre ese tipo de perfil, ¿no? Y también llegamos a armar un mapeo así de, bueno, acá en Colombia este perfil se lo dice de tal forma, en Europa, en España, de tal manera. Y fue un trabajo realmente como muy de campo, ¿no? De mucha investigación. Y eso también me gustaría decirle a la gente que nos está escuchando, que los datos son fundamentales acá en Recruitment, ¿no? El dato mata relato, diría una amiga mía, Win Data We Trust. Pero también cuando te dicen, no, mira, ¿por qué no se encuentra el talento? Bueno, mira, trabajamos en todo esto y el talento no se lo encuentra por esto y por esto, tendríamos que hacer esto. Creo que tener indicadores es clave. Sí, 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 tal cual. Y de hecho, justamente ese ha sido algo de nosotros desde Alchemy, ¿no? Que cuando se vaya a contratar a una persona sea basándose en datos, entendiendo realmente lo que esa persona puede ofrecer para una posición y no simples suposiciones que de repente te puede dar una persona cuando estás hablando con ella y al final te da a entender algo, ¿no? Sino es algo más enfocado en los datos y en una realidad para poder proyectar a futuro, ¿no? Obvio, obvio, tal cual. Así que bueno, si se pueden hacer por ahí también un curso de People, aunque sea, está Es bueno. importante. Excelente. Marinés, la última que tengo y está buena como para que nos podamos ir despidiendo y hagamos un resumen, ¿no? De esto que hemos venido conversando. ¿Cuáles serían los tres consejos finales que darías desde tu experiencia para reclutar al mejor candidato o la mejor candidata y no morir en el intento? Bueno, primero que nada, entender nuevamente que esto es un proceso y intentar de ser tolerantes a la frustración que puede generar este mercado, ¿no? Porque sabemos que, o en mi experiencia me ha pasado de tener un perfil un candidato que ya ingresa y te dice, no, Marinés, tengo otra propuesta en la empresa de mis sueños. Y bueno, como decía hace un momento, ¿no? Hay un mínimo margen de error. Primero que nada, eso, entender que es un proceso y no frustrarse en este camino, ¿no? Entonces, si te frustras, poner una playlist que te motive, armarte un café, un mate y decir, bueno, ya voy a encontrar a este talento. Por otro lado, investigar un montón. Yo siempre digo, todo lo aprendí preguntando. Yo soy recargosa. Yo tengo una vacante y le digo al líder, che, ¿te puedo llamar un ratito? O si no, antes cuando era freelance, quizás le preguntaba a alguien que ocupaba ese rol y le decía, yo quiero entender, o sea, básicamente, pero para hacer mejor mi trabajo, ¿no? Porque Claro. muchas veces, yo creo que en esta industria hay tantos perfiles que dudo que uno se convierta experto en X perfil como recruiter. Sí podemos saber un montón, pero al cambiar tanto todo el tiempo, al ser tan dinámico, todo el tiempo va todo cambiando también. Entonces es como complejo decir, bueno, soy experta en tal perfil. Pero cuando uno le pregunta a esa persona, che, mirá, pero ¿por qué haces esta tarea? ¿Qué sería, digamos, no sé, el ciclo del desarrollo del software? ¿Qué significa que estén haciendo, no sé, un mantenimiento evolutivo, correctivo? ¿Me podés contar un poco? Para mí es clave poder entender todo eso, no para evaluarlo técnicamente, porque obviamente ese no es nuestro rol, ¿no? Sino por ahí para entender lo que nos están hablando y hacer mejor ese match. Y por último, cuidar los candidatos, cuidarlos realmente porque a lo mejor hoy no es un talento que haga match con lo que tenemos para ofrecer o con lo que la empresa está buscando, pero puede que mañana sí. Y si uno queda en buenos términos porque le diste un feedback, porque lo mantuviste informado, puede que en un momento te digan, estoy buscando un cambio o te paso un referido. Y para mí no hay nada más lindo que me pasen un referido, ¿no? Que me digan, Sí. mirá, te comparto a mi amigo porque está buscando en trabajo. Así que creo que en pocas palabras, en esas tres instancias o esos tres tips,
en mi caso me sirvieron un montón para hoy en día decir, bueno, a veces hay vacantes que son muy complejas, que las trabajás un mes entero, 2 meses entero, pero siempre y cuando sepas que en algún momento estás haciendo bien tu trabajo por alguna razón o motivo, no hay nada más gratificante que eso, ¿no? Decir, bueno, le estoy dando feedback a las personas que no están quedando, estoy cuidándolos también, voy viendo qué puedo mejorar, hablo con el líder a ver qué se me está yendo del foco, ¿no? Porque a lo mejor estamos siendo también muy exigentes. A mí me pasa muchas veces que me pongo muy exigente y a lo mejor hubo un perfil que lo dejé pasar y el líder me dice, no, mira, este perfil me gusta, mucho trabajo en equipo también Sí. con la línea. Excelente, Marinés. Qué linda conversación hemos tenido. Antes de despedirnos, Jazmín te escribe, hola, muchas gracias por toda la información, súper interesante. Quería pedir si podían repetir el nombre del autor que recomendaste. Ah, bien. A ver, lo voy a dejar, estoy con otra compu acá en el chat. Ah, excelente, así queda la información registrada y aprovecho para, mientras vas escribiendo eso, Marinés, todos los chicos que también se conectaron, que están del lado del candidato y que quizás quieren hacerle algunas consultas a Marinés, les recomiendo que la sigan porque además está constantemente, no solamente compartiendo oportunidades laborales, sino también contenido súper importante y valioso para ustedes y por ahí seguramente la van a poder contactar y hacerle algunas preguntas que les hayan quedado ahí en el tintero, porque bueno, estaba más enfocado obviamente a ellos como candidatos, cómo mejorar sus currículums y en esta oportunidad la idea era hablar un poco desde la empresa, ¿no? ¿Cómo puede la empresa conseguir a los mejores candidatos? Y como dije hace un ratito, en lo que estuvimos hablando, también contestaste algunas de las preguntas de los chicos que nos hacían en el chat. Así que para mí fue un absoluto placer tenerte el día de hoy aquí con nosotros, Marinés. Muy interesante lo que nos compartiste. De hecho, quedaron varias preguntas por allí dando vueltas. Probablemente saquemos algún contenido de esto porque la verdad es que los procesos van cambiando y el proceso de reclutamiento también es un proceso que va evolucionando, ¿no? Y creo que es fundamental allí que hayas pasado ese autor para las personas que nos están viendo lo puedan buscar y aprender, ¿no? Y mejorar, porque al final todos estamos buscando o todos estamos en constante búsqueda de mejorar, así que creo que es fundamental el contenido y por supuesto para todas las personas que nos están escuchando, si están buscando transformar la manera de incorporar talentos a empresa, por supuesto desde Alchemy los podemos ayudar. Marinés, no sé si quieres decir algo antes de despedirte. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes por invitarme. Para mí también fue un gusto conversar con vos, Irma. La verdad que súper distendida. Así son mis entrevistas también, como súper distendidas. Estábamos simulando un tipo de entrevista contigo. Claro, un tipo de entrevista. No, bueno, eso principalmente. No hay una fórmula mágica, hay aprendizaje constantes y lo que sí pueden hacer, digamos, todo el tiempo, en todo caso, es estar investigando, ¿no? A ver qué surge, qué hace la competencia. También se aprende mucho sobre eso, ¿no? Y para los que están buscando empleo, bueno, seguir intentándolo, que en algún momento va a llegar esa oportunidad, no desmotivarse. Y tengo ahí algún post hecho que hice hace poco, aprender a venderse. Por Así eso que dije bueno. que te tenían que seguir, Ah, porque definitivamente compartes contenido súper útil para ellos, para los que nos están escuchando. Y el usuario de LinkedIn que nos pidió nuevamente, el autor es Tony Jimeno, Inbound Recruitment, para que puedan buscar allí la información. Muchísimas gracias, Marinés. Gracias a todas las personas que se no. conectaron y a los que nos escuchan luego a través de Spotify. Un gusto y seguramente nos volvemos a encontrar en otro espacio de conversación. Que estén muy bien. Buenas noches.